El paso del Jordán y la caída de Jericó, cuando la fe derriba muros. Durante 40 años el pueblo de Israel caminó entre el polvo del desierto, guiado solo por una promesa de libertad, de tierra, de propósito. Pero entre ellos y el cumplimiento de esa promesa se alzaba un río imposible de cruzar y una ciudad imposible de conquistar. Allí, frente al río Jordán, Josué escuchó la voz de Dios. No era una estrategia militar, no era una fuerza, era obediencia, era fe. 7 días, 7 vueltas, un sonido, un grito, y lo imposible cayó. Porque cuando el hombre obedece, el cielo actúa. Los muros que parecían eternos se desmoronan ante el poder de la fe. Esta no es solo la historia de Jericó, es la historia de cada muro que enfrentas, de cada obstáculo que se derrumba cuando crees, obedeces y avanzas. Quédate hasta el final de este documental porque descubrirás cómo la fe puede abrir ríos, derribar muros y transformar imposibles en victorias. Cuéntanos en los comentarios cuál es el muro que tu fe necesita derribar hoy. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje, porque alguien que conoces necesita saber que la fe aún hace caer murallas. Episodio 1. De las tierras al río, preparando la tierra prometida. Después de 40 años de tránsito, disciplina y prueba, la generación que salió de Egipto miraba por fin la tierra prometida. Estamos en la llanura de Moab, al otro lado del río Jordán, en un tiempo que los historiadores sitúan alrededor del siglo XIII antes de la era común. Aquí, entre tiendas y recuerdos, el pueblo se prepara para dejar la vida errante y entrar en la posesión. Moisés, el gran líder, había muerto en el monte Nebo. Su voz dejó un legado y una promesa. El relevo recayó sobre Josué, hijo de Nun, un hombre moldeado por la obediencia, curtido en la lucha y llamado por Dios para llevar la antorcha de la liberación. Josué no era un improvisado, era un asistente leal de Moisés, un guerrero, un pastor de hombres. Su nombre en hebreo significa Yahvé salva. El pueblo reconocía en él la mezcla necesaria de coraje y fe. Dios le diría, sé fuerte y valiente, y él, por su parte, se proveyó de carácter para lo que vendría. La dimensión espiritual de la campaña no es menor. La orden no era solo táctica, era teológica. Dios prometió la tierra y mandó obediencia. A José le fue dado un encargo claro: conducir al pueblo, confiar en la presencia de Dios y cumplir la ley. La victoria, decía la promesa, vendría por obediencia, no por artilugios humanos. Antes de cruzar hubo inteligencia. Josué envió espías a Jericó, una ciudad fortificada y símbolo del poder cananeo. Para sondear murallas, puertas y corazones, el espionaje no era solo militar, fue una mezcla de diplomacia, miedo y esperanza. Entre los muros vivía Rahab, mujer de Jericó, cuyo acto de fe cambiaría una historia personal y la de una nación. Al ocultar a los espías y sellar su casa con un hilo escarlata, Rahab hizo una apuesta. Creyó que el Dios de Israel era verdadero. Su señal, una cuerda roja en la ventana, sería la marca que preservaría su vida y la de su casa cuando llegara el juicio. Los hombres regresaron con noticias mixtas, murallas altas, gente aguerrida, pero también rumor de terror divino que circulaba por la región. Un dato quedó claro: la lucha requeriría algo más que lanzas, requería una fe organizada. Antes de la acción externa hubo una acción interna. El pueblo fue llamado a consagrarse. El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, fue preparada para avanzar. Los sacerdotes asumirían un papel central, llevarían la presencia de Dios delante de la nación. La obediencia de las multitudes sería dirigida por el sonido de la trompeta y la voz del líder. Las coordenadas sociales eran complejas: generaciones nacidas en el desierto, recuerdos de opresión que todavía latían, familias listas para entrar en una economía agrícola diferente. La transición de nomadismo a posesión requería no solo valor, sino disciplina comunitaria. El Jordán no era mero paisaje, era frontera natural. En temporada de siega de Jordán suele desbordar, sus aguas pueden ser barreras imposibles. Sin embargo, el relato tradicional nos recuerda que Dios elegiría ese lugar para mostrar su poder. En el momento en que el pueblo pusiera la fe en marcha, las aguas serían detenidas. El plan fue simple y al mismo tiempo radical. Los sacerdotes llevarían el arca y se colocarían al frente. Detrás, la masa del pueblo marcharía.
7 sacerdotes llevarían trompetas, shofar, y la orden sería obedecer al sonido. La estrategia dependía de una cosa, que la gente obedeciera sin improvisar. Todo estaba listo, la obediencia y la promesa, el arca y los sacerdotes, la cuerda roja en la ventana de una improbable aliada del otro lado. Jericó vigilaba tras sus muros y en el corazón del pueblo una pregunta. ¿Obedecerían hasta el final? La respuesta está a punto de ser respondida por el agua. Por la mañana siguiente, los sacerdotes entrarían en el río. Si este preludio te ha conmovido, asegúrate de seguir con nosotros. En el próximo episodio verás el acto que desafía la geografía. El Jordán se abrirá y un pueblo entrará en la tierra prometida. Suscríbete y activa la campanita, comparte este video con alguien que necesita creer en lo imposible y deja en los comentarios qué muro en tu vida necesitas que caiga por la obediencia. Tu historia puede encender la fe de alguien hoy. Episodio 2. Cuando el agua se detiene, cruzando el umbral de la promesa. El amanecer del tercer día trajo la orden. Josué se levantó temprano y los sacerdotes tomaron el arca del pacto. La atmósfera era densa, casi sagrada. No había discursos ni tambores, solo el rumor del agua y el suspiro de miles de almas que aguardaban el milagro. El Jordán, en tiempo de siega, se desbordaba por todas sus riberas. En términos naturales, cruzarlo era una locura. Pero el mandato era claro: cuando vuestros pies toquen las aguas, ellas se detendrán. El imposible se convirtió en el escenario elegido por Dios para mostrar su poder. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron el borde del río, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se amontonaron lejos, como si una mano invisible la sujetara. Abajo, el cauce quedó seco. No hubo pánico ni duda. Una nación entera cruzó sobre tierra seca, mientras los sacerdotes permanecían firmes en medio del río, sosteniendo el arca. Era una procesión de fe, el cumplimiento de una promesa hecha siglos atrás a Abraham. Josué mandó levantar un memorial con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Aquel altar sería un testigo para las generaciones futuras. Cuando vuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, dirán: aquí el Señor detuvo las aguas del Jordán. Y así, cuando el último sacerdote salió del lecho, las aguas volvieron a su cauce. Nadie podía negar lo sucedido. Desde ese día, el temor del Señor se extendió entre los pueblos de Canaán. El milagro era la antesala de una conquista. El pueblo acampó en Gilgal, al oriente de Jericó. Gilgal, círculo, se convirtió en el símbolo del nuevo inicio. Allí la nación celebró su primer campamento dentro de la tierra prometida. La tierra que habían visto de lejos ahora tocaba a sus pies. Una generación entera había nacido en el desierto sin circuncidarse. En Gilgal, Dios ordenó a Josué renovar el pacto. Fue un acto doloroso y sagrado, símbolo de purificación y entrega. Esa noche, el pueblo descansó bajo las estrellas mientras el viento susurraba la promesa: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Celebraron la Pascua recordando la noche en que Dios los liberó de Egipto, pero esta vez no hubo maná del cielo. Comieron del fruto de la tierra de Canaán. La era del desierto terminaba, comenzaba una nueva etapa. Una noche, cerca de Jericó, Josué vio a un hombre con una espada desenvainada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó. Y la voz respondió: no, soy el príncipe del ejército de Yahvé. Ahora he venido. Josué cayó rostro en tierra. Aquella presencia confirmaba que la batalla no sería humana, sino divina. El mensaje fue claro: los muros no caerían con arietes ni fuego, sino con trompetas y obediencia. La fe sería el arma. El mismo Dios que detuvo las aguas del Jordán haría temblar las piedras de Jericó. Del otro lado, los habitantes de Jericó miran con incredulidad. Nadie ataca, nadie grita, solo se escucha el rumor del viento. Pero algo se avecina. El sonido que derrumbará muros aún no ha comenzado. ¿Has visto cómo el Jordán se detuvo? Pero lo más grande aún está por suceder. En el próximo episodio presencia la marcha silenciosa que hará temblar a Jericó y cambiará la historia de la fe. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte este video con alguien que necesite recordar que la obediencia tiene poder. Porque cuando Dios da la orden,
hasta los muros más fuertes caen. Episodio 3. El sonido que derrumba muros. Jericó, una de las ciudades más fortificadas de Canaán, despertó ante un enemigo que no blandía espadas, sino trompetas. Los habitantes miraban desde las murallas, temerosos y confundidos. Nadie comprendía la estrategia del enemigo invisible. El Señor habló a Josué: rodearéis la ciudad una vez cada día por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, pero el 7º día la rodearéis 7 veces, y al sonar el cuerno, todo el pueblo gritará con fuerza y los muros caerán. Era un plan imposible de comprender, pero no de obedecer. El primer día Jericó esperaba el ataque, pero Israel solo caminó en silencio. Los soldados cananeos se burlaban desde las murallas. No sabían que aquella procesión silenciosa era un acto de guerra espiritual. La fe a veces se viste de rutina. Durante 6 días el pueblo obedeció sin ver un solo ladrillo moverse. Cada vuelta era una declaración silenciosa. Creemos aunque aún no veamos. En una casa marcada por una cuerda escarlata, Rahab y su familia esperaban. El mismo Dios que abrió el Jordán había prometido salvar su hogar. A veces, la salvación no se encuentra fuera de los muros, sino en la fe que decide creer dentro de ellos. El 7º día, el silencio fue reemplazado por expectación. El pueblo rodeó Jericó no una, sino 7 veces. Cada vuelta aumentaba la tensión, el pulso del cielo y la tierra al unísono. Algo invisible estaba a punto de romperse. Al sonar la 7ª trompeta, Josué levantó su voz y gritó: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Miles de voces estallaron como un trueno sobre la planicie. El sonido no era humano, era la vibración de la fe en su punto más alto. Y sucedió. Los muros, que por siglos fueron símbolo de poder humano, se vinieron abajo en un instante. Ni un solo golpe de espada, ni un ariete, solo el eco del cielo respondiendo a la obediencia del hombre. Israel tomó la ciudad. Rahab y su familia fueron rescatadas, tal como prometió. Jericó, la primera ciudad de la conquista, se convirtió en testimonio de que la victoria no depende de la fuerza, sino de la fe que obedece sin preguntar. El fuego consumió la ciudad, pero la fe de Israel brilló más fuerte que nunca. Josué levantó un juramento eterno para que nadie olvidara que la victoria había sido obra de Dios. El sonido del shofar no fue solo el fin de Jericó, fue el comienzo de una nueva era, porque cuando la fe resuena, el cielo mismo se une al canto y los muros, de piedra, de miedo o de duda, no pueden resistir su eco. La conquista apenas comenzaba. Cada paso sería una nueva prueba de obediencia, pero aquel día el pueblo supo que no había muralla que pudiera detener el propósito de Dios. Si este episodio te recordó que la fe puede derrumbar cualquier muro, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que aún hay muros por caer, porque cuando obedeces, el sonido del cielo se alinea contigo y lo imposible se vuelve posible. Episodio 4. Después de los muros, cuando la fe se convierte en legado. El silencio volvió a Jericó, pero era un silencio distinto, lleno de reverencia. Donde antes hubo soberbia, ahora solo quedaba el eco de la obediencia. Los muros estaban en el suelo, pero el cielo seguía en pie. Josué no levantó la espada en Jericó, levantó su fe. Frente al arca, comprendió que el verdadero poder no está en las manos del hombre, sino en la voz de Dios. Dios ordenó a su pueblo no olvidar. Cada piedra caída se convirtió en testimonio, cada paso sobre las ruinas en una promesa cumplida. El milagro debía ser recordado por generaciones, no como una victoria bélica, sino como una lección de fe. Entre los escombros de Jericó, una mujer cananea nació. Rahab, quien había confiado en el Dios de Israel, fue incluida en el linaje de la promesa. Su fe transformó su destino y siglos después su nombre aparecería en la genealogía del Mesías. Josué instruyó a los hijos de Israel: recordad este día para que sepáis que el Señor pelea por los que le obedecen. El mensaje era claro: la fe que derriba muros no se hereda, se elige cada día. Hoy los muros ya no son de piedra, son de miedo, orgullo, incredulidad, pero la fe sigue siendo el sonido que los derrumba. Cada vez que eliges creer, el cielo vuelve a soplar sobre la tierra.
El eco del shofar nunca se extinguió, porque cada acto de fe, cada obediencia silenciosa hace temblar los muros invisibles del mundo. Jericó cayó, pero la historia apenas comenzaba. El mismo Dios que derribó muros aún guía a quienes caminan por fe, porque cuando Él habla, la obediencia se convierte en milagro. Tal vez hoy tú también estás frente a un muro, y aunque no veas movimiento, aunque no escuches respuesta, sigue caminando, porque la fe no siempre derriba muros al instante, pero siempre los debilita desde dentro. Los muros de Jericó fueron solo el principio, porque el verdadero poder no está en gritar fuerte, sino en creer profundo. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando sus propios muros. Comenta con fe, mis muros también caerán, porque cuando obedeces, el sonido de tu fe puede cambiarlo todo. Dios aún derriba muros y tú estás a punto de verlo.